Bienvenidos a un nuevo video. Un tema que nos perturba, nos fascina y a veces nos da miedo. En nuestra sociedad, la etiqueta de enfermedad mental muchas veces se convierte en algo negativo, un muro que nos separa de aquellos que parecen diferentes. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que hay otras maneras de entender la locura? Formas de verla que van más allá de las etiquetas y los diagnósticos. En las culturas indígenas, la figura del chamán, el sanador, el guía espiritual, nos da una visión diferente. Para ellos, lo que en Occidente llamamos enfermedad mental puede ser un despertar espiritual, una llamada a conectar con partes escondidas de la existencia. Imaginen, aquellos que pensamos que están locos podrían ser, en realidad, personas sensibles que captan realidades que nosotros no vemos. No se trata de pensar que el sufrimiento es algo bueno, ni de negar que las enfermedades mentales existen. Se trata de abrir nuestras mentes a otras posibilidades, de entender que la mente humana es un universo complejo y misterioso, un universo que a veces necesita más que pastillas y terapias para sanar. En la forma de ver el mundo del chamán, la enfermedad, ya sea del cuerpo o de la mente, es una señal de un desequilibrio más profundo. Un desequilibrio que puede estar en el alma, en el espíritu o en la conexión con la naturaleza y los ancestros. No se trata solo del cuerpo o la mente, sino de un todo conectado. Para el chamán, una crisis psicótica, por ejemplo, puede ser como una crisis espiritual, un momento de quiebre en el que el alma quiere liberarse de estructuras viejas y patrones que la limitan. Es como un gusano que se transforma y al salir de su cascarón, vuela en libertad bajo las alas de la belleza. Otras veces, estos estados alterados de la conciencia pueden ser el comienzo de un camino de sanación. Según la tradición chamánica, muchas personas que tienen crisis espirituales pueden llegar a ser curanderos. Sí, han oído bien. La locura como un camino hacia la sabiduría ancestral. La medicina occidental, con su enfoque científico y racional, ha avanzado mucho en el tratamiento de las enfermedades mentales. Los medicamentos, la terapia y otros tratamientos han ayudado a millones de personas a vivir vidas más plenas y funcionales. Sin embargo, el modelo occidental a veces no llega a comprender la parte espiritual del ser humano. La psiquiatría moderna suele clasificar y poner etiquetas a los trastornos mentales, enfocándose en los síntomas y no en la raíz del problema. Es como si nos conformáramos con ponerle nombre a la enfermedad, pero no nos preguntáramos por qué ha llegado a nuestra vida. El chamanismo, en cambio, busca entender la historia personal del individuo, su conexión con su familia, su entorno y el mundo espiritual. El chamán no solo trata la enfermedad, sino que acompaña al paciente en un viaje de autoconocimiento y transformación. Alex. Un viaje de sanación desde la selva amazónica. Para que vean este contraste, quiero contarles la historia de Alex, un joven que conocí en un retiro espiritual en la selva amazónica. Alex sufría de ansiedad crónica y depresión, y había probado todo tipo de tratamientos sin éxito. Desesperado, viajó a Perú buscando una alternativa. Allí, conoció a un chamán que le dijo que tenía susto, una condición que, según la medicina tradicional andina, ocurre cuando el alma se separa del cuerpo, después de una experiencia traumática. El chamán realizó varias ceremonias con plantas medicinales y cantos sagrados para ayudar a Alex a recuperar su alma perdida. Aunque al principio Alex era escéptico, poco a poco fue experimentando una profunda transformación. Las plantas le abrieron las puertas a su inconsciente, permitiéndole procesar traumas del pasado y reconectar con su fuerza interior. Al final del retiro, Alex se sentía como una persona nueva, llena de energía y esperanza. Curanderos en la ciudad, integrando sabiduría ancestral. La historia de Alex nos muestra que el chamanismo no es una práctica antigua que solo existe en culturas lejanas. Cada vez más personas en Occidente están usando la sabiduría ancestral para complementar su proceso de sanación. En las grandes ciudades están apareciendo centros de medicina holística que ofrecen terapias alternativas como la pranoterapia, el coaching espiritual o la meditación. Estos lugares son un puente entre dos mundos, una oportunidad para integrar lo mejor de la medicina occidental con la sabiduría milenaria de las culturas indígenas. El reto está en encontrar un equilibrio, en no idealizar el chamanismo
ni rechazar la ciencia. El espíritu importa, un llamado a la conexión perdida. Al final, la lección que nos deja el chamanismo es que la enfermedad mental no es un enemigo a combatir, sino un maestro que nos invita a mirar hacia nuestro interior. Un maestro que nos recuerda la importancia de cuidar nuestro espíritu, de conectar con la naturaleza y de vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. En un mundo cada vez más acelerado, materialista y desconectado de lo esencial, el mensaje del chamán resuena con fuerza. Es un llamado a recordar nuestra humanidad, a sanar las heridas más profundas y a construir un futuro más humano y compasivo. Hasta la próxima. No olvides darle like y compartir si el contenido ha sido de tu agrado.